Buenas tardes, estimados directivos, especialistas, docentes y padres de familia. Les damos la bienvenida al webinar de hoy que tiene como título ¿Cómo utilizar las antologías literarias de primero a quinto de secundaria? El día de hoy seguiremos un camino que tiene 4 etapas y para ello queremos presentarles y preguntarles primero ¿qué es un viaje literario? ¿Qué entienden por ustedes por un viaje literario y qué es lo que distingue a este viaje de cualquier otro viaje? ¿No? Nosotros queremos iniciar esta reflexión haciendo esta pregunta porque es la característica que tiene la dotación de antologías literarias que les vamos a presentar el día de hoy y que tiene por temática el viaje, ¿no? Entonces, estos viajes literarios nos invitan no solo a desplazarnos de un lugar a otro, también viajamos cuando descubrimos algo nuevo, cuando conocemos otras culturas, cuando recordamos el pasado e imaginamos el futuro, cuando imaginamos mundos distintos o cuando nos transformamos a nosotros mismos. Cada historia es una forma de viajar. Y lo que nosotros queremos resaltar en las antologías literarias es que estas antologías y los textos que las componen nos invitan a recorrer distintos itinerarios de lectura. Y cada texto propone una experiencia de viaje que se caracteriza, por ejemplo, por viajar a lugares desconocidos, al pasado o al futuro, hacer viajes a otras culturas o viajes de descubrimiento personal y también viajes hacia mundos posibles e imaginarios. Entonces queremos dejar esta frase para que puedan recordarlo a lo largo de este webinar, que es leer es viajar sin moverse, pero regresar siendo alguien diferente. Como les había comentado, el webinar de hoy consiste en 4 momentos. El primero de ellos es un pequeño recorrido sobre el marco teórico que sustenta esta dotación. La propuesta pedagógica que planteamos es el segundo momento. Un tercer momento en el que vamos a analizar la estructura del material. Y por último, un pequeño resumen de la propuesta didáctica de esta dotación. Entonces vamos a iniciar con el marco teórico. Va a estar a cargo mi compañero Lito Limaya y él va a dar inicio a esta sección. Gracias, Marcela. Buenas tardes con todos maestros, directivos y especialistas. Es cierto, estamos enrumbados ahora hacia un nuevo viaje, es un viaje literario, pero este viaje no puede estar lejano del enfoque comunicativo, que es nuestra guía, ¿no? Y obviamente para el desarrollo de las competencias. En ese sentido, el enfoque comunicativo considera al estudiante como un sujeto activo de la vida social y cultural, ya que este estudiante emplea el lenguaje para interactuar con otras personas, emplea el lenguaje para poder comprender y también emplea el lenguaje para construir diversas realidades que él está viviendo, pero también para representar el mundo real e imaginario. Esta antología literaria está diseñada como una herramienta que visibiliza y materializa este enfoque, pues sitúa al estudiante directamente en las prácticas sociales del lenguaje, de tal modo que pueda promover su desarrollo social y cultural y al mismo tiempo promover el desarrollo cultural. Cuando hablamos de que promueve el desarrollo de las competencias comunicativas, pues fomenta la interacción con diversos discursos y también con otros lectores. Con ello cumple la finalidad de que los estudiantes se comuniquen con otros en diversos contextos y con distintos propósitos. Además, las lecturas literarias facilitan la construcción del sentido global y profundo del texto y contempla la reflexión sobre el lenguaje mismo. Es importante señalar también que para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias y ejercitar el uso estético del lenguaje de manera creativa y responsable. Esto propicia que el estudiante participe plenamente en su entorno social. Pasamos. En ese sentido, ya habíamos hablado que ese estudiante es como un sujeto activo, ¿no? La lectura como práctica social. Entonces, la antología literaria, habíamos dicho y volvemos a repetir, está diseñada como una herramienta que visibiliza y materializa este enfoque, pues sitúa al estudiante directamente en las prácticas sociales del lenguaje. Y para volver a decir, recordemos que el estudiante es un sujeto activo, ¿no? Porque el enfoque considera al estudiante como un sujeto activo en la vida social y cultural
porque este emplea el lenguaje. Y para ello hace uso del lenguaje. Y ese lenguaje lo hace dentro de las prácticas sociales que realiza en su día a día. Pasamos, Marcela. La competencia lee diversos tipos de textos. Hay una interacción entre el lector, el texto y el contexto. En el área de comunicación se rige por el enfoque comunicativo, que concibe la interacción con diversos textos, ¿no? Incluyendo los textos literarios como estamos proponiendo en las antologías literarias de primero a quinto grado, pero como una práctica social y cultural que promueva el desarrollo integral. La competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna, se hace visible en la antología al situar al estudiante en experiencias de lectura literaria donde establece una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales. Esto supone un proceso activo de construcción de sentido que posibilita la interpretación, el establecimiento de una posición crítica sobre aquello que está leyendo, además de la función estética y además de la función social que cumple la literatura, ¿no? Cambiamos, Marcela. Ya, como decíamos, ¿no? Este material promueve y desarrolla las competencias comunicativas. Le da, construye un sentido porque no solamente es el disfrute estético que va a tener el estudiante al leer, sino también comprende la reflexión desde su postura frente al texto y la reflexión del lenguaje mismo. Ahí hay un uso estratégico del lenguaje, ¿no? Estas lecturas no solamente son para el disfrute del texto, sino para la reflexión sobre el lenguaje que él hace uso, de tal modo que pueda crear y apreciar distintas manifestaciones literarias y responder de manera creativa. ¿Pasamos? Ahora vamos a iniciar con la propuesta pedagógica que estamos haciendo nosotros dentro de estas antologías literarias de primero a quinto grado. Para ello, ¿sí?, tendríamos que ver, ¿no?, qué entendemos por lectura. Pero antes de eso es muy importante recordar que en el área que en el CENEF la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, se la define como una interacción dinámica entre el texto, el lector y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Esto supone que el estudiante participa en ese proceso activo de construcción del sentido en el que no solo lee, es decir, no solo decodifica, sino también debe comprender la información tanto explícita como implícita e interpreta esos textos, dialoga con ellos y obviamente al final él debería de adoptar una postura frente a lo que ha leído. En el área de comunicación, que se rige por el enfoque comunicativo, ¿no?, que concibe la interacción entre diversos textos, etc., vamos a encontrar, por ejemplo, acá a Kazan, que es un académico que ha desarrollado nuestra postura de la mediación, y él nos dice que debemos considerar que leemos de distintos modos. Nadie lee de una sola forma, todos, y uno mismo lo hace de distintas maneras, con diversos propósitos y a partir de múltiples aproximaciones. Nos comenta que el componente sociocultural de la lectura, es clave. No existe una actividad neutra o abstracta de lectura, ¿no?, sino que estas son variadas, son versátiles, van cambiando, son dinámicas, porque esas son las diversas maneras de acercarse a comprender cada género literario. Él nos dice que leer requiere no solo desarrollar destrezas mentales o activar procesos cognitivos, sino que también adquirir los conocimientos socioculturales particulares de cada discurso, de cada práctica concreta de la lectura. En ese sentido, nosotros, la lectura va a ser como un encuentro, ¿no? Porque asumimos la lectura específicamente como ese encuentro, como ese diálogo, como esa puesta en común, como ese debate, como el momento en que se encuentran el lector y un texto escrito por un autor, en vivo y en directo. Por eso, la interacción no es abstracta
ocurre en ese espacio compartido entre el que lee, la confronta, interroga y complementa la voz del autor plasmado en el papel. Es decir, si en el texto efectivamente está la voz del autor, pero el lector también puede complementar con su voz, con su apreciación, con su opinión. Continuamos, Marcela. También tenemos acá a otros dos académicos, como es Dufais, ¿no? Y Felipe Munita. Dufais señala que la lectura literaria no depende únicamente del tipo de texto que se lee, sino que también de la manera en que el lector se relaciona con él, es decir, con el texto. Lo literario no reside exclusivamente en las características del texto, sino en el modo de lectura que se pone en juego. Una lectura caracterizada por la implicación subjetiva, la interpretación y la apertura a múltiples sentidos que le puede dar el lector. Asimismo, Felipe Munita nos retoma el planteamiento que habíamos leído de Jean-Louis Dufoix, que nos dice que para comprender la lectura literaria desde un cambio de enfoque, no la define como el objeto leído, es decir, el texto literario, sino como la modalidad de lectura adoptada por el lector. Vean cuánta importancia le da al lector. La lectura literaria se concibe como un vaivén dialéctico, ¿no?, entre la participación y la distanciación. Veamos qué nos quiere decir con participación y distanciación. Siguiente diapositiva. La participación nos dice, es esa inmersión emocional, ¿no? Es aquello que nos despierta, es algún tipo de sentimiento cuando nos acercamos o estamos leyendo el texto. Es decir, la implicación afectiva del lector con la historia. Hasta a veces de identificación. Recordemos muchas veces cuando hemos leído un texto, ¿no? Somos el protagonista, ¿no? Sufrimos con él, vivimos con él. Es esa ilusión referencial, ¿no? Esa sensación de que el mundo del texto parece real mientras estamos leyendo. Y también es la apropiación subjetiva del mundo ficcional, cuando el lector interpreta la historia de su propia experiencia, porque muchas veces la relaciona con lo que ha vivido o con la experiencia de otros. Hay emociones ahí, hay ideas. Esta manera de leer está centrada en la recepción espontánea y emocional de leer. Esto es participación. Nosotros, como docentes, ¿sí?, pudiéramos generar preguntas de participación en estudiantes. Por ejemplo, ¿no?, ¿qué sintieron en el momento en que el protagonista tomó esa decisión? ¿Hubo alguna parte de la historia que les recordaba a una vivencia personal o a alguien que conocen? Si pudieran formar parte de este mundo ficcional por un momento, ¿en qué escena les habría gustado estar? Otra pregunta también podría ser, que podríamos utilizar, ¿no? ¿Qué personaje les causó mayor simpatía o rechazo? ¿Y por qué? Otra pregunta sería, mientras leía, ¿lograron imaginarse el lugar donde ocurrían los hechos? ¿Cómo se los representaron? Este tipo de preguntas nos ayuda a esta estrategia de participación, ¿no? Luego tenemos la distanciación. ¿Qué es la distanciación? Es la capacidad de tomar distancia analítica para observar los mecanismos composicionales, es decir, las normas en que el texto está estructurado o construido, los recursos estéticos, los recursos expresivos que el autor utiliza para producir efectos literarios en el texto y las decisiones del autor, o sea, las elecciones que realiza el autor al construir el texto y que incluyen, por ejemplo, quién narra la historia, la información que revela o esconde, las palabras o imágenes que utiliza al final, que construye, ¿no? Entre otros aspectos que influyen en la interpretación del autor. Pero para poder lograr esa distanciación con nuestros estudiantes, hay unas preguntas que nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué creen que el autor decidió empezar la historia justo en ese momento y no antes? ¿Quién está contando la historia? ¿Qué efectos produce en nosotros que sea ese personaje y no otro que narra? Otra podría ser, ¿qué información nos oculta el texto al inicio y por qué? ¿Quién creen que revela recién el final? Otra pregunta sería, ¿qué palabras,
imágenes o comparaciones llamaron su atención por la forma en que están escritas. ¿De qué manera el final del relato cambia o transforma el sentido de todo lo que habíamos leído? Entonces, este tipo de preguntas que pusimos como ejemplo nos ayuda a lograr la distanciación, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué entendemos por lectura literaria? Estábamos en esa parte, ¿cierto? Y ahí tenemos un concepto que es lo que como docente queremos promover y desarrollar en nuestros estudiantes, ¿no? Que sea un lector competente. Pero ¿qué es un lector competente? Es aquel que puede desplazarse entre estos dos polos que mencionamos, ¿sí? Entre la participación, o sea, el acercamiento hacia el texto y la distanciación, ¿sí? De tal modo que pueda diversificar así sus diversas formas de comprensión, pero no solo tiene la comprensión del texto, sino también buscar ese disfrute del texto. Y cuando hablamos de educación literaria, la educación literaria no puede centrarse únicamente en el estudio de autores, obras, tiempo histórico, movimientos literarios, corrientes literarias, etcétera, sino que debe orientarse a la formación de lectores capaces de construir sentidos a partir de su experiencia con la lectura. ¿Y cómo va a encontrarse el lector? Pues con ese acercamiento y con esa distanciación. Al respecto, ¿no? Carlos Lomas nos dice que plantea que la lectura literaria debe entenderse como una experiencia cultural, ética y estética que se construyen en la interacción entre el texto y el lector. Si la educación literaria busca al lector en el centro del proceso, es lo que se busca, y favorecer la construcción compartida de significados, entonces resulta necesario incorporar en el aula estrategias de mediación que promuevan el diálogo en todos los textos y la reflexión sobre la experiencia de lectura. Pero, ¿qué es lo que va a promover este diálogo en torno al texto en el aula? Precisamente son estas preguntas que habíamos puesto como ejemplos dentro de la aproximación y la distanciación. Pasamos, Marcela. Entonces, tenemos nosotros a la lectura como experiencia y lo que nos propone Casa de Literatura también, ¿sí? Habíamos hablado que Carlos Roma no, nos plantea que la lectura literaria debe entenderse como una experiencia cultural, ética y estética, ¿no? Que se construye en la interacción entre el texto y el lector. O sea, más allá del texto en su tiempo histórico, de la corriente literaria, del autor, es el texto en sí. Casa de Literatura es coherente con el enfoque que estamos proponiendo en las antologías de primero a quinto grado de secundaria, porque propone la mediación de lectura incorpora estrategias que permitan reflexionar sobre la relación personal, ese descubrimiento personal que hace el estudiante con el texto literario. Pues entre estas reflexiones, ¿no? Entre esta relación personal, ¿cómo lo logramos, no? Veamos algunas estrategias que nos van a ayudar, ¿no? Para lograr poder llegar a esta relación, a reflexionar sobre esta relación personal que ha tenido el estudiante con el texto. Entre estas estrategias que se encuentran, por ejemplo, acá estamos mencionando la biografía lectora, ¿no? Esta nos va a permitir narrar la experiencia que uno ha tenido con la lectura y como lector, y en la cual se anota qué hemos leído, por qué, con quiénes, quiénes nos han llevado a leer o no, ¿no? Esta estrategia permite revisar nuestra experiencia con los libros y con la lectura, poniendo en evidencia ese bagaje que cada lector posee, porque todos tenemos, unos más, otros menos, pero tenemos cierto grado de trayectoria lectora. En ese sentido, cada lector posee su experiencia, ¿cierto? Sus conocimientos, sus referentes, lugares, motivaciones, pero también permite tomar conciencia de la variedad de factores que intervienen en la formación lectora y reconocer las trayectorias personales de lectura.
los contextos que favorecen o dificultan el encuentro con los libros y el valor de la propia experiencia lectora. Otra estrategia, sí, que nos proponen, propuesta por Casa de Lectura, es la conversación literaria, ¿sí? Esta estrategia de la conversación literaria se basa en la indagación, en esa búsqueda, ¿no? En la que el arte de formular preguntas resulta fundamental para construir sentidos, también interpretaciones, y se organizan mediante preguntas que buscan acompañar los procesos de construcción de sentido. Lo que se lee, ya sea individual o en grupo o colectivamente, de modo que todas puedan participar. Chambers nos dice al respecto que toda conversación donde se busca construir sentidos o significados se comparten, ¿no? Los entusiasmos, ¿no? Los conciertos, y asimismo se establecen conexiones entre esas experiencias, entre esas ideas, entre esos textos. A partir de estas interacciones podemos formular preguntas básicas, las que le dan voz al lector y permiten destacar el tema o temas de conversación. Luego hay que hacer preguntas generales, las que ayudan a discutir ideas, información, comparaciones, opiniones, etc. Para que finalmente las preguntas especiales, las que se refieren al contenido, forma o estilo, de tal modo que de este modo podamos promover en nuestros estudiantes la construcción colectiva de sentidos, evitando que la lectura se reduzca simplemente a la búsqueda de una respuesta correcta o favoreciendo tanto la implicación del lector como la reflexión crítica sobre el texto. Es decir, debemos buscar eso, esa reflexión. Por lo tanto, ya no habrá una respuesta correcta o acertada, porque cada estudiante, con su trayectoria lectora, con sus experiencias, etcétera, tendrá una posición distinta de la otra. Eso es lo que nos propone como algunas estrategias Casa de la Literatura, que va en relación con el enfoque que estamos proponiendo, ¿no? Con la propuesta. En ese sentido, tenemos a alguien muy importante, ¿no? A ese docente. Ya no acá, ya de mediador pedagógico, a convertirse en un mediador de lectura literaria, ¿no? ¿Y quién es ese mediador de lectura literaria? El mediador, como dice acá, es ese actor pedagógico, ¿no? Que promueve de manera intencional, vean, de manera intencional, condiciones para que los estudiantes se apropien de la cultura escrita, es decir, del texto, y puedan participar activamente en prácticas de lectura. Este mediador, su intervención debe estar orientada a la formación de lectores literarios comprometidos, que sean capaces de comprender y también sean capaces de disfrutar los textos desde diversas perspectivas. Y para esto, tiene que diseñar situaciones de aprendizaje que estén centradas en el estudiante, en las que brinda andamiajes, ¿no? Ayudas que favorecen la comprensión y la construcción de sentido que se está buscando de ese texto. Estas situaciones, ¿no? Se apoyan en dispositivos didácticos que propician interacciones entre los estudiantes, entre los textos, entre el lector y el texto, y se articulan en itinerarios de lectura y escritura que amplían progresivamente las experiencias con lo escrito, de tal manera que puedan fortalecer el desarrollo de las competencias lectoras. En ese sentido, vean ustedes, que decíamos que tiene que articular, ¿no? Esos itinerarios, crear las condiciones para que pueda generar experiencias situadas, ¿sí? Parte de este contexto de quienes lean y esa diversidad de conocimientos y capacidades que tienen los estudiantes debe ser reconocida para poder crear estos itinerarios, estas estrategias, ¿no? Pero recordemos que debemos ser, en esta articulación
debe irse progresivamente, ¿no? De menos a más. Pasamos, sí. Como decía Munita, si recordamos, ¿no? El docente da relevancia a dos conceptos claves que él decía, ¿no? Que es la idea de conflicto y la idea de progreso. Conflicto, dice, no se refiere a las dificultades que el estudiante puede experimentar frente a la lectura cuando no está familiarizado con ella y cómo el docente le va a ayudar a superarlas. En cuanto a la idea de progreso, cobra esta vigencia cuando el docente nos lleva a descubrir textos que sin su guía, ¿no? Quizás nunca leerían, o cuando les muestra diferentes formas de aproximarse a la lectura. En ese sentido, pasamos, Marcelo. El mediador de lectura, es decir, nuestro docente, es un agente que forma parte del encuentro entre las personas y los textos. Tiene como finalidad ayudar a los estudiantes, ¿no? ¿En qué? En la construcción de su camino como lectores. El mediador de lectura es también, además, un modelo, un paradigma para nuestros estudiantes. Debemos serlo. Debemos ser los primeros que estamos leyendo constantemente diversos tipos de textos. ¿Sí? Entonces, cambiamos. Oh, ya. Bien, hasta aquí la parte 2. ¿Sí? Entonces, seguía. Sí, gracias, Lito. Entonces, hasta aquí hemos llegado a la tercera, bueno, vamos a ingresar a la tercera parte de nuestro camino, de nuestro viaje. Y la idea es ahora ingresar a la estructura del material. Lito va a compartirnos un PPT, perdón, un PDF, donde vamos a poder hacer este viaje mirando una de las antologías. Para efectos de este webinar vamos a tomar como ejemplo una, pero esta misma estructura es la misma que vamos a encontrar de primero a quinto de secundaria. Entonces ya tenemos estas nociones básicas del marco teórico que sustentan nuestra propuesta y ahora vamos a ver cómo esta teoría se ve reflejada en uno de los materiales, en una de las antologías. Como les decía, esta misma estructura se aplica para todos los grados, por ende estamos tomando como ejemplo el tercer grado de secundaria, ¿no? Que es el grado que vamos a revisar. Lito, si por favor puedes compartir el PDF de tercer grado de secundaria. Ujú. Y con ello vamos a iniciar el viaje. Como les había explicado, esta dotación tiene la propuesta del viaje. Entonces, vamos a ver qué elementos necesitamos para el viaje, qué características tiene nuestro viaje, a qué viaje se van a enfrentar los estudiantes. Vamos a ver, por ejemplo, qué temas vamos a encontrar en este viaje y qué insumos necesitamos como andamios, qué cajitas vamos a encontrar, qué refuerzos vamos a encontrar, a qué coordenadas vamos a llegar. Entonces, para poderlo hacer tangible, vamos a revisar un material. Entonces, un minuto, por favor, para poder dar inicio a esta tercera parte de la explicación. Listo. Gracias, Lito. Entonces vamos a ver cómo se estructura una de las antologías para poder iniciar este viaje literario. Vamos a bajar un poquito más y espero que las personas que nos acompañan el día de hoy nos acompañen también en este viaje. Entonces, hay un elemento fundamental que necesitamos nosotros para realizar cualquier tipo de viaje, por ejemplo, si hacemos un viaje en avión. Lito, si lo podemos ampliar un poco más. Ajá, para que puedan verlo. Listo. Entonces bajamos un poquito más. Aquí tenemos el índice. Vamos a encontrar la relación de todos los textos que vamos a leer en la antología.
cuántos itinerarios componen la antología, vamos a encontrar la presentación y vamos a ir ahora a este elemento que yo les decía. ¿Cuál es el primer elemento que necesitamos para enfrentarnos a un viaje? Es un pasaporte literario. Y ustedes me dirán, ¿pero qué es un pasaporte literario? ¿Qué características tiene? Bien, este es el documento que todo viajero literario debe tener. Aquí es muy importante enfatizar que los estudiantes marcarán los lugares, es decir, los textos que van a visitar. ¿Y por qué digo lugares? Porque cada texto lo ha creado un autor que puede ser de diferente nacionalidad. Entonces, en este pasaporte literario vamos a consignar aquellos textos que vamos a ir leyendo en nuestro viaje. ¿Y cómo vamos a consignar la información? A través de estampillas. Cada estampilla que vamos a colocar, nos subimos por favor, nos quedamos en el, ajá. Cada estampilla que vamos a colocar en este pasaporte nos demostrará que hemos explorado un mundo nuevo. Ya les he hablado de los mundos y la idea es que los estudiantes puedan consignar en su propio pasaporte aquellos lugares, mundos nuevos, imaginarios, del futuro u otras culturas que han podido conocer a través de los textos, ¿no? Aquí vamos a demostrar entonces que hemos conocido o explorado un mundo nuevo y una nueva escala. Entonces, cada texto que vamos a ir leyendo es una nueva escala a la cual nos vamos a acercar, ¿no? Y van a quedar como registro del viaje que hemos realizado. El objetivo de este pasaporte literario es funcionar como un dispositivo que nos dé una identidad lectora, ya que el estudiante aquí se va a reconocer como un viajero literario y en cada una de las escalas o textos que vaya leyendo va a poder identificar hacia qué lugares se ha ido. El pasaporte tiene como objetivo materializar la motivación del estudiante por leer, ¿no? La idea es que el estudiante pueda identificar qué textos, a los textos a los cuales se va a enfrentar y a qué lugares va a viajar. Bien, entonces ya que conocemos cuál es nuestro pasaporte literario, que este es nuestro primer insumo, vamos a bajar un poquito más y vamos a conocer el siguiente elemento que es el itinerario. Aquí ustedes ven que hay muchas ilustraciones y esto tiene un sentido. Entonces, cada itinerario es un mapa oficial. Así queremos que se conozcan los itinerarios como mapas oficiales de las aventuras literarias que van a vivir los estudiantes. Se muestra aquí por dónde empezar, qué caminos se van a tomar y qué destinos o textos esperan a cada viajero. Por ejemplo, aquí notamos unas fotografías. ¿Qué nos dirán esas fotografías? Algunos dirán, por ejemplo, que son los lugares a los que se refieren los textos. O, por ejemplo, los lugares de los autores que escribieron los textos. Entonces, nosotros tenemos estos itinerarios que son todos los caminos o todos los mapas que vamos a encontrar dentro de la antología y que contienen una serie de textos, ¿no? Entonces, cada itinerario tiene un tema y se compone por diversas escalas. Y voy repitiendo escalas porque sí quisiera que recordemos que estas escalas son los textos por los cuales vamos a viajar. Entonces, es importante pensar el itinerario como un plan de viaje. Y ustedes dirán, pero el plan de viaje, ¿qué características tiene? Bien, el plan de viaje nos indica qué lugares visitaremos. Y seguramente si ustedes realizan un viaje, siempre programan, ¿no? Y dicen por qué lugar voy a ir, este día voy a ir a este lugar, en este horario voy a ir a tal otro lugar, conocen estos lugares. Entonces, el itinerario es el plan de viaje que nos indica los lugares que visitaremos y presenta la propuesta del recorrido que vamos a seguir y nos invita a elegir el orden y el ritmo de viaje. El plan de viaje que yo planteé no va a ser el mismo que va a plantear, por ejemplo, Lito o que va a plantear, por ejemplo, cualquiera de los lectores que son nuestros estudiantes en el aula. Bien, entonces los itinerarios del ciclo 6 tienen una característica importante que es que son mapas ilustrados que representan los temas de los distintos textos que se leerán. Mientras que en el ciclo 7, que es el texto que estamos mirando ahorita, que es de tercer grado, muestran el mapa que señala los lugares de origen de los autores que se incluyen en este itinerario. Entonces, este tipo de carátula de itinerario que caracteriza el ciclo 7 muestra los lugares de origen de los autores. Y en el caso de ciclo 6, en primero y segundo, lo que van a encontrar son una serie de ilustraciones que ponen en relevancia los temas que trata cada uno de los textos.
Entonces, aquí hay una diferencia que es importante reconocer y que a los estudiantes les va a llamar la atención para poder recorrer cualquiera de los textos de los itinerarios. A continuación van a encontrar ustedes un siguiente elemento. Si lo hacemos un poquito más grande, para que puedan leer los detalles. Bien, aquí tenemos un siguiente elemento de nuestro viaje que es la situación. Si ven ustedes, hay diferentes colores por cada itinerario y también hay diferentes elementos en esta página de la situación. Ahorita les voy a explicar en qué consiste este elemento dentro de nuestro viaje. La situación invita a realizar una travesía literaria con un tema y una consigna que permiten vincular los textos literarios de cada itinerario con la vida cotidiana, el entorno y las experiencias previas de los lectores. Si vemos en este ejemplo que estamos mostrando en pantalla, el tema que vincula a todos los textos de este itinerario es emociones que nos construyen. Y la idea es que esta situación permita generar esa vinculación de la que ya Lito nos hablaba entre el lector, sus experiencias personales, su contexto y el texto que van a leer, que en este caso son diversos textos por cada itinerario. El itinerario 2 tendrá otro tema, el itinerario 3 también tiene otro tema, es decir, en cada itinerario vamos a encontrar un tema que nos transforma, un tema que permite vincular los textos que se están presentando. Esta situación contextualiza el itinerario y da una idea de la aventura que se iniciará. Si yo le pregunto a mis estudiantes, ¿qué textos encontrarás en emociones que nos transforman? Dependiendo de su trayectoria lectora, nos podrán dar distintos ejemplos y nosotros como docentes también podríamos plantear algunos otros. Entonces, la idea es que este tema, esta situación, despierte en nosotros nuestra curiosidad y nos pueda ayudar a navegar a distintas opciones. Entonces, esta situación nos da una idea de la aventura que iniciaremos y nos sirve como una preparación al viaje, porque ya nos está dando una información para saber a qué viaje nos vamos a enfrentar. ¿Será una aventura? ¿Será un viaje de terror? ¿Será un viaje de emociones? ¿Será un viaje de descubrimiento personal? ¿Un viaje hacia un mundo desconocido, hacia el futuro, hacia el pasado? Entonces, este primer acercamiento ya nos da mucha información. Y además, como les decía, permite vincular los textos con los intereses y experiencias de los lectores. Y esa es la mirada que queremos darle a la situación, que esta situación permita generar esta vinculación entre los adolescentes y los textos que se están proponiendo. La situación nos brinda a nosotros como lectores los lentes necesarios para abordar el tema del itinerario en cada texto propuesto. Es decir, este tema, emociones que nos transforman, se va a ver reflejado en cada uno de los textos que componen este itinerario que ahorita los vamos a conocer. De modo que la reflexión pueda concentrarse en este tema, que vayamos navegando por cada uno de los textos y siempre recordemos que aquí vamos a trabajar, por ejemplo, emociones que nos transforman. Si avanzamos un poquito más, encontraremos un siguiente elemento, y aquí ya vamos a tener la información clara de cuáles van a ser los textos que vamos a leer en este itinerario. Como les dije, todos los itinerarios tienen una propuesta de textos diferentes y en cada grado también hay una propuesta distinta. Entonces veamos. Esta es la sección presentación de los textos literarios. En esta sección, como ya podrán ver ustedes, se presentan los textos literarios que componen el itinerario. En este caso tenemos 4. Son el núcleo del viaje, porque aquí se presentan los destinos por los cuales viajará el lector y se logra identificar datos relevantes como el título de la obra, que ya estamos viendo, por ejemplo, El retorno del Liceo, ¿no? El nombre del autor que estamos identificando aquí, Edgardo Rivera Martínez, y estampillas que representan su lugar de procedencia, que las vemos al lado derecho. Aquí el lector puede identificar todas las escalas de este viaje y tener una idea panorámica de su recorrido. Por ejemplo, yo soy estudiante de tercer grado de secundaria y yo sé que en este itinerario me iré de viaje a Perú, a España, y voy a volver al Perú gracias a otros 2 textos. Este es el caso particular de este itinerario. El itinerario 2 nos podrá llevar a otros países y así sucesivamente el itinerario 3, 4, 5. Entonces, como podrán ver, ya podemos darnos una idea de cómo iremos rellenando o completando nuestro pasaporte literario. En este caso, viajaremos a 2 países.
Debajo de esta presentación, si vemos aquí, se ha consignado un formato de pasaporte. Hace un momento lo teníamos cerradito y ahora tenemos ya el pasaporte abierto porque vamos a iniciar nuestro viaje, ¿no? Entonces, aquí encontraremos un formato de pasaporte cuyo objetivo es que el viajero coloque una estampilla de cada escala recorrida. Recordemos que cada estudiante va a realizar su plan de viaje y aquí va a poder consignar por dónde empezó, cuál fue su siguiente texto, si leyó los 4 textos o cuál es el que más se asemeja, por ejemplo, a sus intereses o el que más le llamó la atención. Entonces, este pasaporte también nos va a dar una información clara del plan de viaje que se han trazado cada uno de los estudiantes. El viajero tiene la posibilidad de elegir por dónde empezar su recorrido y colocar la estampilla en su pasaporte. Bien, entonces aquí ya hemos ingresado a nuestro viaje. Vamos a hacer un recorrido rápido. Por ejemplo, tenemos el retorno del liceo. Aquí encontramos el texto. Avanzamos un poquito más. Continuamos con el texto. Es un texto completo, ¿no? Avanzamos un poquito más. Y vamos a enfrentarnos ahora a un siguiente elemento que se llama disfrutamos del viaje literario. A ver, este texto tiene una extensión un poco mayor. Y ahorita vamos a llegar a la siguiente sección. Parece que, a ver, aquí está. Nos encontramos entonces con el glosario y el siguiente elemento que les estaba comentando que se llama disfrutamos del viaje literario. Y ustedes me preguntarán, ¿pero qué significa eso? Bien, en la propuesta de viaje que hemos planteado en las antologías literarias, esta sección se caracteriza porque una vez que el viajero ya llegó a su escala, es decir, ha llegado al texto y lo ha leído, la idea es que haga una parada para respirar, pensar, conversar, reflexionar o evaluar lo que conoció e imaginó en su recorrido. Es decir, este es el momento donde el viajero se va a detener y va a recoger toda la información y todo lo que pudo analizar, reflexionar, ¿no? Imaginar a partir del texto leído. Y aquí se van a presentar una serie de actividades que van a permitir movilizar eso que el estudiante ha encontrado, ¿no? Lo van a acompañar a sentir, imaginar, opinar, crear y compartir. Y este es un momento clave para compartir lo que le sorprendió del camino, ¿no? Con qué se quedó, qué lo desconcertó, qué lo llevó a imaginar algo más. Y este es un momento que convierte el viaje del lector en una experiencia que moviliza sus emociones, su imaginación, su creatividad y también su pensamiento crítico y reflexivo. Entonces, como vemos, aquí hay una serie de actividades que van a conformar disfrutamos del viaje literario de esta primera obra, ¿no? Y más adelante vamos a encontrar una siguiente sección a la cual le hemos denominado coordenadas literarias. ¿Y qué significan estas coordenadas? ¿A dónde nos van a llevar? Hacia información muy importante que serán puntos de referencia para el viajero. Yo como viajero me quiero ubicar y necesito información clave para poder saber dónde estoy, ¿no? Igual que en un viaje real, la idea es que estas coordenadas permitan al lector ubicarse y entender de dónde proviene, por ejemplo, cada texto. Brinda información del autor y del contexto sociocultural en que se origina la obra. Como ustedes pueden ver, hay una cajita que dice datos del autor, una cajita que dice contexto y una cajita donde vemos una ilustración del autor del texto. Así muestran el mapa que hay detrás del viaje, nos dan esa información que hay detrás del viaje. Con estas coordenadas, el viaje no se hace a ciegas, pues el viajero conoce a través de ellas, de las coordenadas que le estamos presentando, la cultura, la época y el lugar que está explorando. Complementa la información que ya viene recorriendo este viajero, ¿no? Que viene construyendo el viajero. Bien, entonces continuamos por favor con el recorrido y encontramos un elemento más que se llama para tener en cuenta en tu viaje literario. Como en cada viaje que ustedes pueden realizar, siempre es importante llevarnos información a la mano para poder saber, por ejemplo,
el idioma que se habla en el lugar que hemos visitado, si son hablantes de otro idioma, o por ejemplo, información para ubicarnos en el lugar que estamos visitando, su gastronomía, lugares más representativos, ¿no? Entonces, es importante que también los viajeros literarios puedan tener en cuenta información clave para su viaje literario. ¿Y qué plantea esta sección? En esta sección se plantean consejos de viaje. Es decir, el lector no se va a enfrentar solo a los textos. Va a tener aquí también claves para entender los textos, pistas del género literario o andamios para no perderse en el camino. La idea es que el lector pueda acercarse a los textos con todas las claves necesarias para poder entender los textos que estamos brindando y se configuran como una brújula para recorrer mundos literarios con más confianza y conocimiento. Por ejemplo, si vemos aquí la obra que estábamos revisando, nosotros encontramos para tener en cuenta en el viaje literario una información relevante y que podemos leerla a continuación. Dice, en el relato podemos identificar algunas figuras literarias que contribuyen a enriquecer y generar efectos en el lector. Estas son las prosopopeyas y el símil. Entonces, el estudiante ya no se enfrentará al texto sin las herramientas necesarias. Aquí, más bien, le estamos indicando y brindando la información que sí le permita acercarse al texto con más confianza y conocimiento. Y así como en este caso, todas las obras se acompañan de todos los elementos que les acabo de mencionar. Vamos a hacer un barrido rápido, ¿no? Una revisión rápida, un viaje rápido por cada uno de los textos hasta llegar al final de este itinerario. ¿No? Por ejemplo, el texto que continúa dice nos vamos a España. Veamos a ver qué texto nos toca. La rima 41 de Gustavo Adolfo Bécquer. Ojalá puedan verlo a detalle. Si podemos agrandarlo un poquito más. Vamos a ver entonces cuál es el siguiente texto y ustedes van a poder identificar que la misma estructura que les acabo de mencionar la van a poder encontrar aquí. ¿No? Vamos avanzando, por favor, en todo el texto. Ahí está el glosario, disfrutamos del viaje literario. Avanzamos un poquito más. Coordenadas literarias, aquí tenemos la información necesaria para acercarnos al texto. Y por último, la sección que les había mencionado para tener en cuenta, ¿no? Sigamos. Aquí nos vamos al Perú de nuevo. Sigamos navegando para que vean ustedes que sí está en la misma estructura. Vamos a leer Al amor, de Manuel González Prada, ¿no? Avanzamos un poquito más. Recuerden que el tema es emociones que nos transforman. Entonces, estos son los textos que nos van a ayudar a navegar en esta situación que se está planteando y en este tópico, ¿no? Este tema que nos están presentando. Sigamos. Disfrutamos del viaje literario. Coordenadas literarias. Para tener en cuenta en tu viaje literario. Tenemos ahí también algunas figuras literarias. Son distintas a las que ya hemos visto en el primer texto. Y nos vamos a Lima, Perú. A ver, ¿qué texto nos vamos a encontrar? Historia de Blanca Varela. Muy bien, continuamos. Glosario, disfrutamos del viaje literario. Y si no me equivoco, con este texto terminamos. Coordenadas literarias. Para tener en cuenta en tu viaje literario. Y aquí nos encontramos con la última parte. Esta última sección se llama Conexión para la próxima escala. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué le han puesto ese nombre? Porque aquí terminamos el itinerario y solamente si avanzamos, ahorita voy a regresar a esta parte, si avanzamos un poquito más van a poder encontrar ustedes que vamos a ingresar ahora a otro viaje, ¿no? Avanzamos un poquito más. Al itinerario 2, en el cual vamos a visitar otros lugares. Ya por las fotitos se pueden hacer idea de qué lugares vamos a conocer. Entonces, ¿por qué le hemos llamado conexión para la próxima escala? Si regresamos a la conexión, la idea de esta sección, ¿no? Que vamos a ver ahorita, y ustedes verán ahí unas tablas, verán unas preguntas, ¿no? Le hemos llamado así a esta sección
porque se propone una suerte de parada de tránsito, ¿no? Que articula los textos leídos en este itinerario, estos 4 textos que acabamos de navegar, y da continuidad al siguiente. La idea aquí es consolidar aprendizajes y generar puentes que permitan reforzar la progresión del itinerario, promover la transferencia de lo que se aprendió en cada itinerario y fomentar la producción creativa de manera oral y escrita. En este momento, que es un momento clave para detenernos después de haber leído todos los textos o los textos de este itinerario, ¿no? En este momento el lector une sus ideas, hace conexiones, crea algo propio y se alista para seguir explorando nuevos mundos. Por eso es importante hacer esta parada. Esta conexión pone en evidencia las constelaciones que permiten abordar la temática desde distintas perspectivas, ¿no? Recordemos que aquí estamos trabajando emociones que nos transforman y hemos leído 4 textos que nos han permitido reflexionar en torno a este tema, ¿no? La idea aquí es proponer actividades que posibilitan releer, profundizar y ofrecer andamios para los estudiantes. Si vemos por aquí, ¿no? En esa tablita que se está presentando, están los 4 textos que hemos leído y preguntas que permiten hacer esa vinculación, esos nexos, esos puentes para poder regresar a lo leído. Aquí también es una oportunidad para crear productos orales y escritos a partir de los textos leídos. Entonces, las actividades de conexión nos permiten regresar a los textos del itinerario, pero también generar un momento de pausa para poder reflexionar, hacer conexiones, conversar con los compañeros, ¿no? Poder generar estrategias como las que ya Lito ha mencionado, como la biografía lectora, como la conversación literaria. Entonces, ese es un momento que no debemos obviar porque nos va a dar insumos para seguir progresando en nuestra trayectoria como lectores. Bien, entonces hasta aquí hemos hecho un recorrido de la propuesta de las antologías literarias y vamos ahora a iniciar con el cuarto momento de este viaje que les estamos proponiendo también en este webinar. Para ello vamos a regresar entonces a las diapositivas, ¿no? Ahorita vamos a dar un minutito para poder iniciar nuevamente. Bien, entonces ya terminamos la sección 3 de este viaje y vamos a iniciar entonces con el último apartado de este webinar que nos permite resumir cuál es la propuesta didáctica de nuestras antologías literarias de primero a quinto. Como les dije, para fines del webinar hemos tomado como ejemplo tercer grado, pero es la misma estructura para todos los grados. Entonces, la pregunta inicial de esta propuesta didáctica es, ¿desde dónde despegamos? Ya hemos visto, a continuación, en la siguiente lámina, ya hemos visto de dónde despegamos, cuáles son estos elementos iniciales que estamos viendo en nuestra propuesta, ¿no? Y aquí partimos de la comprensión de la situación y tenemos también un panorama general de los textos o escalas que vamos a recorrer en nuestro viaje, ¿no? De acuerdo con los temas o tópicos que nos están planteando, por ejemplo, emociones que nos transforman. A partir de cada uno de los cuentos, tradiciones, testimonios, poemas y los diversos textos que nos está brindando la antología literaria, proponemos generar una experiencia gratificante y motivadora que impulse a los estudiantes a acercarse a la lectura, que es lo que ya Lito había estado mencionando, ¿no? Entonces, los estudiantes, como podemos ver, ¿no? Tenemos un título del itinerario, que en este caso del ejemplo del PPT es creación de universos, ¿no? Que es otro tópico que también se presenta en las antologías, el cual es el tema o tópico por el cual se asocian los textos seleccionados que componen este itinerario. Muy bien, entonces ese es un primer elemento respecto a cómo iniciamos el itinerario, ¿no? El título y la situación. A modo de resumen, lo que les había presentado hace un momento lo encontramos aquí. Bien, ¿qué más encontramos en este despegue? A continuación, la siguiente lámina. Bien, también encontramos entonces la presentación de los textos seleccionados por cada itinerario.
Ahí vamos a encontrar tanto el listado de las obras literarias y sus autores, como también las estampillas del lugar de nacimiento de cada autor. Y como les decía, ahí ya vamos a poder trazar un plan de viaje, ¿no? Cada estudiante, cada lector va a poder trazar su plan de viaje para saber por dónde inicia, cuál es el siguiente país que va a visitar o hacerse una idea antes de leer los textos de hacia qué lugares va a viajar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un listado de textos de diferentes autores que forman parte del itinerario y se acompañan de sus propias estampillas. Bien, entonces ya sabemos de dónde despegamos. Tenemos estos elementos que ya los habíamos mostrado en el ejemplo anterior. Ahora, ¿qué necesitamos para el viaje? Si continuamos, muy bien. ¿Qué necesitamos para el viaje? Ya habíamos visto que lo primero que necesitamos es reconocer cómo se configuran los itinerarios. En ese sentido, es necesario conocer qué textos se están agrupando en cada uno de los itinerarios y cuál es el eje temático que los moviliza, ¿no? Así como las actividades propuestas. Entonces, como hemos visto, ¿no? Aquí en el ejemplo, por ejemplo, tenemos otro listado con sus propias estampillas. Por eso es que al inicio de cada itinerario se presenta esta estructura, tanto la situación como el listado de textos, ¿no? Que tienen por objetivo o por intención generar un vínculo con el lector, que les llame la atención y quieran acercarse a los textos que se están proponiendo. Se propone aquí también una ruta, ¿no? Un hilo conductor por el cual el estudiante va a viajar, pero ya sabemos que el estudiante va a plantear su propio plan de viaje, ¿no? Entonces continuamos. Aquí tenemos los ejemplos. Y es también importante considerar otro elemento dentro de esta pregunta que hemos hecho, ¿qué necesitamos para el viaje? Y que ya les había mencionado. Debemos conocer que los textos se acompañan por cajas o paratextos que funcionan como andamios. ¿Y qué tipos de andamios encontramos en el ejemplo que vimos? Información biográfica del autor y del contexto en que se escribe el texto literario, ¿no? Ahí vimos la cajita de las coordenadas que tiene información del autor, una pequeña ilustración y el contexto. ¿Qué otros andamios encontramos? Andamios que contribuyen en la lectura de los textos que se proponen. Por ejemplo, aquí hay información respecto, por ejemplo, al lugar que se hace referencia en uno de los textos que se está leyendo, ¿no? Que es el segundo ejemplo que vemos. Pero también encontramos información disciplinar que contribuye en la comprensión de consignas o del género literario o de las estrategias que se plantean. Entonces, es importante que también le demos a los estudiantes esos insumos para que no naveguen a ciegas o viajen a ciegas, que era lo que les estábamos diciendo, ¿no? Cuando leíamos los poemas, encontrábamos en esta cajita información de algunas figuras literarias. También podríamos encontrar información, por ejemplo, en una novela respecto al narrador o, por ejemplo, en otros textos respecto al tono o, por ejemplo, alguna información disciplinar que ayude a que los estudiantes puedan resolver las actividades planteadas, ¿no? De modo que tengan la información completa que les permita a ellos llegar a este viaje, ¿no? Realizar su recorrido. Bien, entonces este es un segundo elemento dentro de nuestro recorrido, dentro de nuestro viaje literario. Y un tercer elemento que no debemos olvidar del recorrido que acabamos de hacer es que como docentes tenemos que comprender el enfoque de mediación de lectura literaria. Y mi compañero Lito ya ha podido dar varios alcances respecto a ello. Solamente quiero resumir mencionando algunas ideas que son las que ustedes también pueden ver en pantalla. Y es que es importante que para introducirnos en el enfoque de mediación de lectura literaria, reconozcamos que la lectura es una práctica sociocultural, ¿no? En línea a lo que dice Emilia Ferreiro, una construcción. La lectura es una construcción, es una práctica sociocultural. Cada época, cada sociedad y cada cultura le dan un sentido especial. La relación que nuestros antepasados tuvieron con la lectura es distinta a la que tienen los adolescentes actualmente. Los cambios sociales y tecnológicos influyen en la forma en que entendemos la lectura. Y nuestra visión sobre esto repercutirá también en nuestras prácticas lectoras y en nuestra propia trayectoria lectora. Ahora, vamos a resaltar también algunas ideas clave de Graciela Montes. Seguramente muchos de ustedes la conocen. Y nosotros hemos querido resaltar tres, ¿no? Y que las pueden ver en pantalla. Se lee para construir sentido.
La lectura es una exploración constante en la que los lectores ponen en juego sus propias vivencias, creencias y conocimientos para dar sentido a los textos y al mundo que les rodea. Por ello, en nuestra propuesta, desde la situación, tratamos de hacer ese énfasis en situaciones que sean cercanas a los adolescentes y que los motiven a leer distintos textos. También queremos partir de esta idea clave. Se lee a partir de un enigma. ¿Qué nos dice la autora? La motivación que moviliza a los lectores es principalmente la curiosidad por conocer qué esconde el texto que se lee. Sobre todo en los textos literarios es posible encontrar silencios o agujeros de sentido que permitan a los lectores construir el sentido de lo que leen con el aporte de sus propias experiencias. Y nosotros hemos querido justamente llamar a esta curiosidad de los lectores, de los adolescentes, a través de la propuesta del viaje, ¿no? A ver a qué lugares ahora se van a enfrentar, qué lugares van a conocer o qué mundos posibles también van a poder enfrentar en este viaje. Y una última idea que queremos resaltar es que no solo se leen palabras escritas. Y esto es importante. Si entendemos la lectura como una construcción de sentido, debemos comprender que también se pueden leer las imágenes, los rostros, la naturaleza. Tenemos, por lo tanto, la capacidad de leer el mundo, que va en línea de lo que también ya decíamos de Kazan. Este aspecto es esencialmente importante para los adolescentes de hoy que están más familiarizados, por ejemplo, con las imágenes, ¿no? Entonces, estas son tres ideas resaltantes que hemos querido señalar de las propuestas de Graciela Montes. Y para terminar esta pequeña reflexión, podemos decir que decodificar un texto y responder preguntas de comprensión es un aspecto de lo que puede abarcar la lectura. Se trata de una actividad más profunda y compleja en la que aún así, cuando se brinde acceso a materiales de lectura y un estudiante disponga de una biblioteca más completa, no se acercará a los libros y a la lectura si es que no existe una persona que lo invite y oriente, además de servirle como ejemplo o modelo lector. Por ello, desde el inicio, mi compañero Lito viene señalando este rol del docente mediador literario, ¿no? Porque aún así, cuando hayan textos, aún así, cuando haya una biblioteca, si no hay una persona que invite a los estudiantes a poder acercarse a los textos o que sea su modelo o ejemplo lector, no se puede asegurar que ellos se vayan a acercar a esta diversidad de textos que se están proponiendo, ¿no? Y por ello también hemos querido trazar un camino más dinámico a través del viaje para que los estudiantes puedan navegar por distintas realidades y por distintos textos que se van proponiendo. Entonces vamos a avanzar un poquito más, ya para ir terminando, cómo planificamos nuestro itinerario. Ya sabemos aquí y tenemos una información clara de cuál es la estructura de este itinerario. Entonces, ¿cómo lo podemos planificar? El itinerario de lectura se planifica considerando que el estudiante puede elegir cualquier punto de partida y de destino, guiado por criterios como la curiosidad, los conocimientos previos, sus expectativas, intereses, entre otros. Su marco de referencia es la consigna que se plantea en la situación, que como hemos leído era emociones que nos transforman. Y como les dije, cada lector va a proponer su propio plan de viaje. En ese sentido, para poder acompañar la planificación del itinerario del estudiante, es muy necesario que los docentes nos reconozcamos como mediadores de lectura. El acceso a los textos que forman parte del itinerario no garantiza que un estudiante se interese por la lectura. Es necesario el acompañamiento de una persona que tenga mayor familiaridad con el mundo literario. En este caso es el docente, el mediador de lectura que forma parte del encuentro entre los estudiantes y los textos con la finalidad de ayudarles en la construcción de su camino como lectores. En ese sentido, es importante conocer que la mediación es un proceso que se desarrolla en la práctica, no es inmediato. El mediador debe adecuarse también a los intereses y necesidades de cada estudiante. No hay recetas, no hay formatos, ya que todos los procesos son distintos y es justamente porque cada lector construye su propio camino.
Para el docente mediador, el centro es la práctica de la mediación que produce cambios en las personas, incluyendo al mismo mediador. Mientras el mediador forma lectores, también se construye como lector. En conclusión, la mediación es un proceso que se desarrolla con la práctica. El mediador debe adecuarse al contexto y ser creativo en este camino. Debemos tener en cuenta que hay millones de libros publicados y millones de lectores o posibles lectores dispuestos a encontrarse. Por lo tanto, debemos acompañar y motivar a ese encuentro, que ya Lito iba mencionando. Y como les decía, la mediación es un proceso a largo plazo y no inmediato o rápido. Es una práctica de apropiación cultural y de apropiación de lectura, no solo de libros, no es la acumulación de libros. Bien, entonces, ahora que ya sabemos cómo planificamos nuestro itinerario, los invito a la siguiente sección, y ya estamos por terminar, ¿no? Nos faltan 2 secciones más, en las cuales quisiera reforzar la idea de qué son las escalas. Yo ya había mencionado en el ejemplo a qué nos referíamos como escalas, pero quiero reforzarlo aquí a modo de resumen. Las escalas, como ya vemos bien en la pantalla, son los textos que se han seleccionado de acuerdo con la temática o tópico que aborda cada itinerario. Por ejemplo, tenemos emociones que transforman o creación de mundos, que son los ejemplos que hemos visto en los PPTs y hace un momento. Se presenta una diversidad de textos y la posibilidad de que se puedan complementar con otros lenguajes como el cine, la música, la fotografía o el arte popular. Esto representa una oportunidad para realizar un registro también de las producciones que la cultura va generando a lo largo del tiempo. Y esto es un elemento importante. Los textos que proponemos en las antologías no son únicos. También pueden proponerse otros textos o dialogar con otros lenguajes. Esto incluye, por ejemplo, las tradiciones, mitos, leyendas, anécdotas, historias de vida, letras de canciones, rezos, grafitis, discursos, relatos, narraciones orales de las culturas de los pueblos originarios, entre otros, que son propios de la comunidad o la región. Y esto se enlaza con la normativa del Plan Lector, la RBM 062-2021 Minedu, en la cual también se consideran estas producciones. Además, es importante considerar que en cada una de estas escalas tenemos andamios, ¿no? Que ya les había dicho que es la información del autor, del contexto en el cual se escribió el texto, información disciplinar, entre otros, que nos permiten tener una experiencia de lectura a partir de interpretar, relacionar, comparar con las propias experiencias en diferentes tiempos y desde diferentes perspectivas para construir un sentido de los textos. Como vemos aquí, tenemos un itinerario, un texto y la información, ¿no? Tanto de las coordenadas literarias como de las preguntas que nos permiten profundizar en el texto leído. Bien, entonces hay un elemento más que vamos a conocer ahora y que es importante no olvidarlo. Cuando nosotros nos vamos de viaje nos llevamos una maleta, ¿no? Y en esta maleta nos llevamos todo lo que es importante para poder realizar el viaje, ¿no? Llevamos la ropa, llevamos algunos, no sé, nuestros elementos de trabajo, si es que por ahí lo necesitamos, o llevamos otros insumos que sí o sí vamos a necesitar en este viaje. Ahora la pregunta es, ¿qué van a llevar los estudiantes en su equipaje de mano durante este viaje literario? Entonces, iniciemos esta reflexión señalando que es importante que todo viaje sea una experiencia agradable. En este caso, al ser una experiencia de lectura, es necesario que el estudiante tenga presente que va a utilizar y que necesita movilizar distintas estrategias que requieran de su autonomía y compromiso, ¿no? En este marco, la lectura compartida y la conversación literaria son prácticas de mediación muy potentes en la formación de lectores. Ya nos proponía Lito también otra estrategia que era la biografía lectora. Entonces vamos a enfatizar un poquito más en la conversación literaria. Y ahí el autor principal que estamos tomando es a Chambers, que seguramente ustedes lo conocen y si no, los invito a poder conocer un poco más de él. Entonces, la conversación literaria es una de las estrategias que compartimos en la conversación, perdón, la conversación literaria es una de las estrategias que les compartimos en este webinar,
¿no? Esta conversación se basa, como ya lo mencionó Lito, en preguntas que buscan acompañar procesos de construcción de sentido, de lo que se lee ya sea de manera individual o colectiva. En esta estrategia nadie queda excluido y todos tienen la oportunidad de participar, ¿no? Entonces vamos a ver que Chambers señala que en toda conversación donde buscamos construir sentidos o significados, compartimos entusiasmos, desconciertos y hacemos conexiones. ¿De qué se trata ello? Y si pueden ver aquí en la flechita, el entusiasmo es aquello que le llamó la atención sobre la lectura, aquello que le gustó o quizás no le gustó de un texto. A eso nos referimos con el entusiasmo. ¿Y qué significará el desconcierto? Es aquello que generó extrañeza en los lectores o no se comprendió a cabalidad. Aquí tenemos, por ejemplo, una pregunta: ¿qué te sorprendió o no entendiste? Y las conexiones, que es aquellos aspectos que se repiten o forman patrones dentro de los textos literarios. ¿Qué pregunta nos puede ayudar a llegar a esta reflexión? ¿Qué patrones o situaciones se repiten? ¿Qué lecturas, películas o experiencias has asociado a esta lectura? ¿No? Y ahí es importante que los estudiantes naveguen por estas, tanto el entusiasmo, el desconcierto, como las conexiones. A partir de estas respuestas, ¿no? Chambers plantea las preguntas básicas, ¿no? Preguntas generales y preguntas especiales que llevan a construir sentidos cada vez más finos de las obras que se leen o interpretan. Y aquí ustedes tienen en la pantalla algunos ejemplos, no son todos. Les estamos brindando algunos alcances de qué significa cada uno de estos tipos de preguntas. Las preguntas básicas dan voz a los lectores y les permiten, por ejemplo, destacar el tema o temas de conversación, ¿no? Aquí tenemos algunos otros ejemplos, ¿no? ¿Qué te gustó, disgustó, desconcertó? ¿Notaste, no? ¿Algún patrón, conexión? Ya. Las preguntas generales, aquí también las tenemos, ayudan a discutir ideas, información, comparaciones y opiniones que apoyan la comprensión. Y finalmente, las preguntas especiales son las que se refieren al contenido, a la forma o al estilo, ¿no? Puede ser que durante la conversación algunas intervenciones, y esto es importante, se alejen del propósito lector a través de ideas que no nos llevan a esa construcción del sentido. Y esto suele pasar, ¿no? Sobre todo cuando hacemos preguntas en las cuales vinculamos con temas personales. En ese caso, es necesario que, como mediadores de lectura, conduzcamos este proceso y regresemos siempre al texto. Y recordemos que podemos plantear este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, como les dije, no son todos, pero sí son algunos ejemplos clave que nos van a ayudar a enfatizar, ¿no? La propuesta que menciona Chambers. Igual los invito a que puedan seguirlo revisando. Y aquí, para poder terminar, les planteo algunas conclusiones o recomendaciones, ¿no? Es importante tener en cuenta algunas recomendaciones que les voy a presentar cuando realicemos una conversación literaria. Es importante comprender que la construcción de sentido se produce en la lectura y en la conversación, en el caso de esta estrategia. Hay que evitar, por ejemplo, la repetición memorística de la trama, ¿no? Porque en realidad no nos estamos centrando en la construcción del sentido. Cuando memorizamos la información, nos estamos alejando de ella, ¿no? Hay que respetar también todos los puntos de vista y opiniones, ¿no? Porque los textos literarios propician que podamos conversar sobre lo que pensamos y sentimos. Y es recomendable aquí, como un elemento fundamental, apoyarnos en los andamios que les estamos presentando en todos los materiales de las antologías literarias. Además de que, como docente, podamos irlos incorporando a lo largo del proceso de lectura, ¿no? No olvidar que estos andamios nos van a ayudar a no viajar a ciegas, a no enfrentarnos a los textos a ciegas. Y finalmente, ¿qué debemos considerar para el siguiente itinerario? ¿No? ¿Qué necesitamos considerar para ese siguiente viaje, para ese siguiente mundo que vamos a conocer? Es importante que, para finalizar
cada itinerario y enfrentarnos a un siguiente viaje, el docente acompaña al estudiante en el desarrollo de las actividades de cierre. A la vez, también puede proponer otras actividades complementarias de acuerdo con las características de los estudiantes. Es una oportunidad también para retornar a los textos, como les decía, replantear preguntas, profundizar en la interpretación y en el análisis de los textos leídos, así como ampliar la construcción del sentido de estos textos para los estudiantes. Como vemos aquí, hay un ejemplo, ¿no?, en el cual se plantean actividades de la escala, ¿no?, de la siguiente escala, conexión para la próxima escala. Al respecto, y ya con esto terminamos, nosotros les planteamos algunas recomendaciones para el cierre de cada itinerario. Es importante que en esta conexión de cada escala se pueda conectar con la situación que se presenta al inicio. Es decir, siempre regresar, siempre que terminemos el itinerario, regresemos a la situación que dio inicio a este, ¿no? Retomar la situación, plantear actividades que les permitan regresar a ese eje, por ejemplo, emociones que nos transforman y no olvidar que dio inicio a todo el viaje, ¿no? Por ello es importante asegurarnos de que las actividades de cierre tengan sentido respecto al tópico abordado y los diversos textos explorados en las lecturas, de modo que el viajero pueda ir y venir, ¿no? Es un vaivén entre los textos que ha leído y ese tema o esa situación que da origen al viaje. Otra recomendación importante es integrar los textos leídos en cada escala. Para ello, en esta sección proponemos actividades que invitan a comparar, sintetizar, argumentar, entre otras, con la finalidad de relacionar ideas, ¿no? Incluir actividades intertextuales, ¿no?, que puedan ayudarnos a identificar puntos comunes o diferencias entre los textos leídos, ¿no? También les recomendamos vincular el tópico, es decir, ese gran tema que moviliza cada itinerario, con lo que va aconteciendo en cada uno de los textos y con las propias reflexiones que van generando los estudiantes en relación con las situaciones de su vida cotidiana. Si yo, por ejemplo, tenía el poema Al amor, yo sé que se enmarca en el eje de emociones que transforman y tengo que ir reflexionando con mis estudiantes en cuál es esa vinculación del texto con el tópico, pero también con sus experiencias de vida. Y eso para todos los textos que vamos presentando. No se trata de abordar el tópico desde un punto de vista lejano, sino más bien reflexivo. No está solamente por aparecer en el tópico. Tiene una razón, tiene un sentido y por ello es importante regresar a él. Durante el proceso de desarrollo del itinerario, los estudiantes toman conciencia de realidades diversas y a partir de la conversación literaria, por ejemplo, pueden comparar qué nos dice cada uno de los estudiantes o cada uno de los lectores respecto a sus propios contextos y experiencias de vida. Entonces, esta estrategia y todo el camino que les proponemos en las antologías permiten ir dialogando entre los textos, sobre los textos, pero también sobre las experiencias de los estudiantes. Y finalmente les recomendamos despertar la curiosidad y el interés por iniciar un siguiente viaje en el que a través de un nuevo itinerario podrán disfrutar de las diferentes escalas, de los textos que les permitirán vivir experiencias asombrosas. Como hemos visto, al inicio de cada itinerario, les presentamos a modo de listado los textos y los países a los que van a viajar. Entonces los invitamos a que también puedan aprovechar estos momentos y estas secciones que se proponen para despertar la curiosidad y el interés de los estudiantes, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos querido presentarles como parte de la propuesta del material de las antologías literarias. Como les decía, cada antología continúa con la estructura que yo les he mostrado, pero abordan diferentes tópicos, ¿no?, diferentes situaciones y sobre todo diferentes textos y actividades. Entonces los invitamos a que en estos días puedan acercarse a los textos que se van a ir publicando para que ustedes también puedan conocer cuáles son las características de cada uno de los grados y qué textos se van proponiendo en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces les agradecemos por su participación. Por ahí estoy revisando.
Ujú. Ujú. Estos textos, como les decía, se van a ir colgando de manera digital. No he visto preguntas. Bueno, los beneficiarios son todos los estudiantes de secundaria, ¿no? Y como les decía, bueno, van a ir encontrando de manera digital cada una de las antologías para cada uno de los grados de primero a quinto de secundaria. Entonces, les volvemos a agradecer por su participación, por haber asistido al webinar de hoy y estaremos atentos a cualquiera de sus consultas. Tanto Lito como yo y toda la Dirección de Educación Secundaria les agradecemos por haber participado de este webinar y esperamos que haya sido de provecho. Muchas gracias a todos.